Ok, pues ya iniciamos la transmisión en Facebook. Bienvenidos a este segmento coordinado por la Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá. Esta es una mesa de diálogo llamada Investigación en Variabilidad y Cambio Climático con aplicaciones en la agricultura y recursos hídricos. Modera el doctor Joaquín Guillermo Ramírez Gil. Participan Miguel Ángel Valenzuela, Laura Balbuena Gaona, Diego Conejo, Geraldine Vega, Lina Delgado Peña y José Fernando Velázquez. Adelante, doctor. Ok, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en nombre del profesor Jesús Efrén, que por pues, situaciones personales no puede estar acá, pero pues nuestra idea es tratar de presentar nuestro aporte desde la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en la sede de Bogotá. Doy las gracias al grupo de trabajo y pues yo inicialmente voy a hacer, digamos, una breve presentación de los aspectos básicos del grupo de trabajo. Pues en teoría, digamos, esta primera parte está titulada, digamos, en términos generales, el contexto. Perdón, yo habilito la cámara porque creo que el internet no está muy estable, entonces voy a deshabilitar la cámara para tratar de que digamos, de que la presentación sea más correcta. Contexto sobre el papel de las facultades de Ciencias Agrarias, Ingeniería y Ciencias en los estudios sobre la variabilidad y el cambio climático. Entonces, en términos generales, es más o menos una descripción general de realmente lo que hacemos nosotros desde el punto de vista, digamos, de los trabajos que venimos realizando de forma interdisciplinaria y multidisciplinar asociadas a entender los procesos modulados por el clima, tanto dentro de las dos facultades, específicamente Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, y cómo a partir de esto, pues, se tienen, digamos, una serie de elementos que vamos a presentar posterior en cada una de las conferencias. Entonces, voy a dar simplemente un breve contexto general, y es uno de los aspectos que traigo a colación acá, y es uno de los limitantes que nosotros más tenemos desde el punto de vista de la data, ¿cierto? Entonces, uno de los aspectos fundamentales que queremos nosotros resolver con los trabajos multidisciplinarios e interdisciplinarios es la data climática, y cómo a partir de la data climática podemos obtener una serie, digamos, de elementos fundamentales, específicamente conocer una serie, digamos, de relaciones tanto en sistemas de producción agrícola como en agrosistemas. Entonces aquí tenemos simplemente algunos de los enfoques de los trabajos que nosotros realizamos, tanto pues de mi parte como de la parte, digamos, de los otros profesores, que voy a enunciar al final cuáles son sus líneas de trabajo. Entonces, pues digamos en este caso, en el área, digamos en la parte de lo que trabajamos, digamos en parte del grupo, es todo lo que es la parte, digamos, de la relación de clima, las poblaciones dentro de los sistemas agrícolas, y cómo estas poblaciones las podemos modelar a partir, digamos, de distintas escalas basadas en aspectos de tipo climático. Entonces podemos tener sistemas de producción agrícola, podemos tener aquí más o menos una foto, digamos, de una zona de páramo, podemos tener sistemas naturales, y por supuesto aquí está esta foto de un bosque seco tropical. Entonces nuestro objetivo es poder de alguna manera tener data de tipo a nivel de microescala. Esa data es de tipo climático, y esto puede ser de alguna manera tomado, digamos, in situ con estaciones de clima y, por supuesto, sensores dentro de los sistemas de producción. Pero también podemos tener simplemente una data de tipo que la llamamos nosotros a macroescala. Pues, digamos, data a macroescala, podemos usar simplemente data asociada, digamos, a reanálisis, escenarios futuros de cambio climático, y todo esto lo que nosotros tratamos de entender es cómo está, digamos, en términos generales, cómo el clima modula las poblaciones, independientemente de si son poblaciones naturales o simplemente son poblaciones bajo sistemas de producción agrícola, que digamos que en este caso es importante. Entonces, nuestro objetivo es cómo adquirimos, validamos y usamos herramientas, digamos, de tipo relacionales, para poder entender cómo el clima nos está modulando digamos, las poblaciones. Entonces, ¿qué realmente hacemos? Hacemos más o menos en términos generales aquí, les traigo, digamos,
un esquema general de lo que hacemos, independientemente va a ser, digamos, de alguna manera muy general, porque pues cada profesor y cada área específica del conocimiento, como lo vamos a ver ahorita en los perfiles de los profesores que hacen parte del grupo, tiene unas líneas de trabajo muy específicas, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, pero pues aquí voy a tratar de dar, digamos, unos conceptos muy generales, y es uno de los objetivos, digamos, específicamente del área de nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias, es simplemente entender las dinámicas poblacionales de sistemas de producción agrícola, cómo esas dinámicas poblacionales, incluyendo, digamos, las especies cultivadas y pues las plagas, las enfermedades, cómo de alguna manera esto puede estar modulado por variables asociadas al clima. Para esto, pues tenemos la posibilidad de tener, digamos, estaciones in situ que nos permiten de alguna manera capturar una data. A partir de esa captura de una data, que puede ser de alguna manera con estaciones in situ o simplemente como con sensores específicos, ya digamos a una escala más fina dentro de invernaderos o dentro de los mismos sistemas de producción, poder de alguna manera entender las relaciones existentes o cómo las variables de clima modulan esas poblaciones. Y también tenemos como facultad, tenemos un sistema que lo llamamos nosotros el laboratorio, digamos, de bioclimática de la universidad. Son simplemente cabinas totalmente automatizadas en las cuales estamos de alguna manera modelando, o sea, encontramos las relaciones existentes entre variables climáticas y poblaciones, sean sistemas de producción o sean simplemente artrópodos, plagas o enfermedades. Identificamos estas relaciones, las cuantificamos matemáticamente con herramientas matemáticas, estadísticas o ahora usando elementos básicos, digamos, de inteligencia artificial o modelos, digamos, de machine learning o deep learning, y posterior pasamos a esta parte que es la parte en la cual hacemos nosotros todos los procesos, digamos, de modelación. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es tratamos de garantizar que las condiciones que estamos viendo en distintas relaciones, digamos, aumentos en precipitación, aumentos en temperatura, como de alguna manera bajo condiciones controladas tienen una respuesta diferencial sobre esas poblaciones. También hacemos un proceso de validación de data. Esa data puede estar asociada a modelos de variabilidad y cambio climático, y a partir de eso, pues, llevar esto a un proceso de, bueno, ¿cómo deberíamos de rediseñar los sistemas de producción, en este caso los sistemas de producción agrícola, y a partir de este rediseño de los sistemas de producción agrícola, cuáles deberían de ser las estrategias de mitigación y adaptación? Y posterior tenemos que es el laboratorio, que nosotros lo llamamos laboratorio de agrocomputación y análisis epidemiológico, que es donde hacemos toda la parte asociada, digamos, en términos generales, a la analítica de datos. Entonces nosotros tenemos un montón de posibilidades, sea captura de datos in situ, sea captura de datos directo, o sea simplemente una data indirecta, que son, por ejemplo, todas las bases de datos existentes asociadas a reanálisis, etcétera, data climática. Y uno de los aspectos fundamentales que nosotros hacemos aquí en el laboratorio es cómo tomamos esta data y cómo a partir de la data podemos encontrar patrones, y a partir de esos patrones podemos de alguna manera identificar relaciones. No vamos a decir relaciones de causalidad, porque las relaciones de causalidad son realmente complejas de demostrar, pero inicialmente encontramos una serie de relaciones, y nuestro objetivo ya es llevar estas relaciones de tipo a mirar si son relaciones de causalidad. ¿Cómo llevamos? Por ejemplo, identificamos incrementos en temperatura, reducciones en precipitación, y las llevamos a modelar en este equipo, que podemos simular simplemente cambios en temperatura, cambios en precipitación, cambios en cantidad de CO2, para mirar el efecto directo sobre las poblaciones, específicamente en este caso son las poblaciones de importancia agrícola. Bueno, entonces aquí más o menos nuestra idea, y lo trabajamos nosotros, es trabajar bajo un concepto que nosotros consideramos que es fundamental en la actualidad, y son los conceptos asociados, digamos, a la ciencia abierta. Realmente nosotros consideramos que en estos momentos, para poder avanzar en temas tan transversales, en temas tan interdisciplinarios como es las relaciones de clima con las poblaciones, o las relaciones de clima independientemente de los sistemas, si son sistemas agrícolas o agroecosistemas o son sistemas naturales, son procesos transversales, y para poder trabajar y poder avanzar en procesos transversales, uno de los aspectos fundamentales que tenemos nosotros que garantizar es el concepto de ciencia abierta. Cuando nosotros hablamos de ciencia abierta,
nosotros consideramos no es solo la capacidad que tenemos nosotros de tener que la data y que la data sea abierta, sino simplemente garantizar de que con esa data abierta, con la disponibilidad de datos gratis, podemos de alguna manera empezar a integrar grupos multidisciplinarios y a partir de esa integración de grupos multidisciplinarios poder entender cómo los factores de alguna manera o las variables de clima nos están afectando nuestros sistemas de interés. En este caso particular, en el caso mío, trabajamos la parte de los sistemas de producción agrícola. Entonces, por eso nosotros tenemos un grupo multidisciplinario y por eso de alguna manera yo, digamos en términos generales, trabajo todo lo que es la parte de analítica de datos, todo lo que es la parte de biomodelación, todo lo que es la parte de relaciones, todo lo que es la parte de validación con mi grupo de trabajo y por eso tenemos, digamos, el contacto con los profesores que de alguna manera son formados en clima para que ellos nos ayuden a entender cómo son los fenómenos físicos que determinan, digamos, el clima y cómo esto lo podemos de alguna manera integrar en procesos de conocimiento que nos den información sobre las relaciones clima, poblaciones o clima, ecosistemas naturales, que realmente donde queremos ir a entender esos patrones. Aquí simplemente les muestro que, digamos, nuestra idea de ciencia abierta es poder desarrollar estrategias que no solo, digamos, nosotros que trabajamos en temas de investigación logremos entender, sino cómo llevamos estos procesos a la ciudadanía, a los usuarios finales. Entonces, simplemente esta es una plataforma que hemos diseñado para garantizar una serie, digamos, de características particulares en los sistemas de producción de papa en Colombia, cuyo, digamos, uno de los objetivos principales es poder de alguna manera que los agricultores, los asistentes técnicos y la cadena de valor del sistema de producción de papa en Colombia logren entender cómo de alguna manera el clima es un modulador de su sistema de producción, es un modulador de las poblaciones, es un modulador del cultivo, de la fisiología del cultivo, de las respuestas, del rendimiento y por supuesto de las dinámicas poblacionales de plagas, sean artrópodos plagas o sean simplemente enfermedades. Entonces nuestro concepto no solo es entregar datos, que los datos sean libres, proponer un modelo, una relación basadas pues en distintas herramientas, sea herramientas de estadística frecuentista, estadística bayesiana o simplemente modelos matemáticos o herramientas, digamos, de inteligencia artificial, sino cómo garantizamos de que las relaciones o los patrones que nosotros estamos entendiendo lo podemos llevar a la población, a que la población tome la data, analice, digamos, de alguna manera el proceso o nuestras herramientas puedan analizar la data y ellos puedan obtener y hacer, digamos, de alguna manera tomar decisiones informadas basadas pues en pronósticos de clima y en relaciones entendidas clima con distintas características particulares. Este es nuestro equipo de trabajo de alguna manera de una forma muy general y las temáticas que se trabajan dentro del grupo de trabajo son los profesores líderes. Entonces aquí tenemos el profesor Emel Vega. El profesor Emel Vega es de la Facultad de Ciencias y trabaja los temas de turbulencia atmosférica y meteorología de la contaminación, variabilidad climática y cambio climático, hidrometeorología, ordenamiento y manejo ambiental de las cuencas hidrográficas. Luego sigue el profesor Eliezer Díaz Almanza. El profesor Eliezer Díaz Almanza trabaja la parte de modelación agrometeorológica, meteorología agrícola, modelación de cultivos, esa es biometeorología, gestión del riesgo agroclimático. Aquí tenemos el profesor Efreno Espina. El profesor Efreno Espina trabaja toda la parte de gestión ambiental, cambio climático, manejo integral de cuencas, manejo integral de recursos hídricos, evaluación de vulnerabilidad, impactos y adaptación del cambio climático. Y pues quien les habla, que trabajo los temas de inteligencia artificial, biomodelación, fitoepidemiología y todos los temas relacionados con horticultura tropical. Aquí de alguna manera termino mi intervención con el mensaje fundamental es, pues como se dan cuenta, mi área no es la parte del clima, yo trabajo toda la parte de modelación, pero digamos nuestro objetivo principal es que trabajamos en conjunto con relaciones multidisciplinares y digamos multiinstitucionales
y cuyo objetivo es entender cómo las variables asociadas al clima modulan las poblaciones independientemente del tipo de población. Podemos tener poblaciones de sistemas agrícolas, podemos tener poblaciones naturales y por supuesto también uno podría hablar de poblaciones pues humanas, artrópodos, enfermedades, etcétera. Muchas gracias y le doy paso a Miguel, que es la persona que sigue en la conferencia. Bueno, vale. Pues muchísimas gracias por la invitación a este importante evento de parte de la Universidad Nacional de Colombia. Pues también le damos un afectuoso saludo a todos. En este caso, en el segmento de investigación en variabilidad y cambio climático con aplicaciones en la agricultura y recursos hídricos. Pues mi nombre es Miguel Ángel Valenzuela, soy profesor del programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Ingeniería Civil Agrícola. También en esto que les voy a presentar son resultados de proyectos que venimos realizando con el Semillero de Investigación en Ingeniería del Agua y Clima para la Agricultura y también con estudiantes de maestría en Ingeniería de Biosistemas. Entonces, el título es la estimación de la productividad con el uso de modelos de cultivos en escenarios de sequía agrícola. Un poco la justificación, pues todos entendemos que cualquier sistema productivo agrícola que se desarrolle en cualquier parte del mundo, pues tiene varias etapas, pero dentro de esa primera etapa que nos parece fundamental es el tema de la planificación. Y esa planificación o esos sistemas productivos están expuestos a diferentes riesgos, como son riesgos naturales, riesgos sanitarios, riesgos de mercado, otros tipos de riesgos, pero la importancia en las diferentes etapas, en esa planificación inicial, donde se deben hacer una toma de decisiones técnico-financieras de una manera orientada, es donde inicialmente se debe hacer un análisis de riesgo, como qué camino debo tomar, qué medidas debo implementar, qué situaciones se pueden presentar en mi proyecto productivo. Eso es una etapa de planificación. Posteriormente, hay otras etapas como la post cosecha, la comercialización, las diferentes, el desarrollo del cultivo como tal, donde es importante una toma de decisiones en tiempo real. Y esa toma de decisiones en tiempo real se deben utilizar otro tipo de herramientas, pero en este caso vamos a enfocarnos en el tema inicial que es la planificación, enfocado en el manejo del caso específico de la sequía. Eh, Dentro de la problemática también entendemos que dentro de las amenazas que existen para la humanidad está el tema de los fenómenos meteorológicos extremos, la frecuencia y cada vez más extremos. Eso genera pues pérdida de biodiversidad, colapso de los ecosistemas, genera crisis de alimentos y agua y también obviamente el tema de la adaptación, la falta de adaptación al cambio climático. Como ven ustedes en esta imagen, en lo que es América del Sur, América Central, todos los riesgos a los que está expuesto en función de los cambios de aumentos en la temperatura, donde se va a generar y es generalizado en todos los países el tema de la falta de seguridad alimentaria debido a los extremos, a la frecuencia y más recurrencia de la sequía y también el tema de la inseguridad por falta de agua como tal, para satisfacer no solo la demanda alimenticia, sino pues el saneamiento público, toda la población, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando a este tipo de problemas y tenemos que tener o establecer diferentes métodos de solución o de cómo enfrentarlos. Cuando estamos hablando de la sequía, estamos hablando que hay una secuencia temporal de la sequía. Teóricamente encontramos tres diferentes tipos de sequía. Hablamos de la sequía meteorológica cuando se genera esa escasez de precipitaciones. En el caso nuestro, cuando hablamos de la sequía agrícola, es que hay un déficit de humedad en el suelo para satisfacer, que no es posible satisfacer en los requerimientos de los cultivos de las plantas. Y está el tema de la sequía hidrológica que ya va en función de la disminución de la disponibilidad de agua en las fuentes hídricas, en los ríos, en los embalses, quebradas, en fin, y que es importante que se pueda, o sea, todos esos tres tienen una relación y es importante poder enfrentar cada tipo de ellos. También cuando estamos hablando de la manera como se abordan los diferentes tipos de estudio, estamos hablando
sobre todo en el tema de los servicios climáticos, cuando hablamos a los agricultores, específicamente agricultores, muchas veces les interesan, son temas muy a corto plazo, temas de pronósticos del tiempo, para donde se toma información a 2, 3 días, predicciones climáticas hasta a nivel mensual, a nivel trimestral. Pero cuando estamos hablando de temas de políticas, de implementación de políticas, de apoyo a los productores, ya un poco más a nivel institucional, es donde ya empieza a cobrar importancia todas las proyecciones que se hagan del cambio climático. Entonces, ahí va también los análisis y los estudios que se hagan van en función también de las necesidades, si es a nivel de productor, si es a nivel institucional, y bueno, en fin. Pues cuando estamos hablando del análisis de sequía, no solo tenemos que incluir el tema de la amenaza como tal, sino pues también han visto durante el desarrollo del Congreso es el tema de la importancia de la gestión de los riesgos agropecuarios, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la sequía agrícola, estamos hablando de una amenaza. Esa amenaza como tal no es controlable por el agricultor. ¿Qué es controlable por el agricultor? Ya es el tema de la vulnerabilidad. Cuando estamos hablando de la vulnerabilidad como la susceptibilidad de un sistema productivo a ser afectado, entonces, ¿qué tengo que analizar de la amenaza? Pues la severidad, la frecuencia del daño. Pero cuando estoy hablando de vulnerabilidad, estoy hablando como tal de qué tan expuesto está esa amenaza, la susceptibilidad y la fragilidad que puede tener, en este caso, los agricultores cuando se presenta un evento de estos. Entonces, no es solo analizar la amenaza por sequía, sino también analizar la vulnerabilidad de los sistemas de los productores o sistemas productivos. Entonces, ¿cómo analizamos la sequía agrícola? El elemento básico para analizar la sequía agrícola, pues es el balance hídrico. Entonces, cuando se hace un balance hídrico, se evalúa el estado hídrico de los cultivos. Eh, ¿Cómo se hace ese análisis de balance hídrico? Pues es un análisis multivariado que se hace a través del tiempo, a través del espacio, donde los elementos del clima se analizan, sobre todo el tema de la evapotranspiración de referencia, que es la que incide directamente en los cultivos, y se incluye el tema del suelo, es decir, se analiza todas esas propiedades hidrofísicas que inciden en la capacidad de retención de agua en el suelo. Todo eso en su conjunto con la fisiología de la planta se hace un balance hídrico agrícola y es como el concepto base para analizar o para modelar como tal la sequía. Entonces se analizan todo lo que es en entradas y salidas dentro de un volumen de control y existen diferentes herramientas que permiten o facilitan este tipo de análisis. Por ejemplo, el GROWAT, los que desarrolla la FAO, GROWAT es como que nos sirve para planificar el tema del manejo del agua. Pero este modelo lo que nos ayuda es a decir un factor de rendimiento, o sea, si se disminuye o aumenta la producción en función del manejo del agua, pero no nos modela como tal esos rendimientos. Mientras que si tenemos el Aquacro sí es un modelo de productividad del agua que en función de analizar todo lo que tiene que ver ese balance hídrico agrícola, agua, suelo, la fisiología de la planta, esto, ¿cómo se lleva a analizar la potencialidad de la cobertura, de la producción de biomasa? Y eso lo conocía como la productividad del agua, en función del análisis de la transpiración. Se genera la biomasa y en función de un índice de cultivo se puede llegar a estimar unos rendimientos. Entonces, el modelo AquaCrop es un sistema o es un modelo que hemos venido utilizando con unos buenos resultados para analizar esa potencialidad, condiciones actuales y potencialidad que se pueden tener cuando se hace un manejo adecuado de recurso hídrico en los cultivos. Esto es para ya a manera de ejemplos de aplicación. Este es un trabajo que realizamos con Julián Betancourt, con Aliera Montenegro, estudiantes de maestría de Biosistemas de Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional, en donde quisimos analizar la productividad del agua para el cultivo de maíz. El objeto de la investigación fue modelar esa relación entre los elementos del clima y el suelo para estimar el rendimiento y mirar cómo, estableciendo un plan de riego, qué tanto incidía en la mejora de la producción. Se desarrolló este estudio en el Arco Atlántico, que es una zona costera del país, hacia el norte del país. ¿Cómo fue la metodología? Para poder implementar o para estimar los rendimientos actuales usando el modelo de la Aquacrop, utilizamos parámetros de clima, tomamos información del IDEA, que es el Instituto de Meteorología y de Estudios Ambientales de Colombia, que nos provee información, y también quisimos utilizar información que comentaba ahorita anteriormente el profesor también, como herramientas como el Power de la NASA,
software como el ET0 Calculator de la FAO que nos ayudan a mejorar el análisis de la información, sobre todo cuando no se tiene una buena cantidad de información. Tomamos mapas departamentales de suelo del IGAC, mapas de stock de carbono, y con software podemos estimar las características o las propiedades hidrofísicas del suelo en función de la textura. La parte de la fisiología, digamos, tomamos todas las características o los elementos fisiológicos de la planta, como la profundidad radicular, las etapas fenológicas, fechas de siembra, fechas de cosecha, para poder modelar. Y después hicimos una estimación de la productividad utilizando riego, estableciendo con el software del GROWAT 8.0 un calendario de riego. Estas son algunas de las características de la zona, que es primero caracterizar climáticamente como es una precipitación anual, una zona muy seca con 620 milímetros anuales, temperaturas máximas de hasta de 35 grados durante casi todo el año, una humedad que oscila entre el 62 y 83%, que influye en la evapotranspiración. Tomamos o encontramos 15 perfiles de suelo dentro de 4 clases texturales donde predomina la clase textural de la arcilla, y utilizando el software, este software con las propiedades hidrofísicas, para determinar propiedades hidrofísicas, pudimos determinar, por ejemplo, capacidad de campo, punto de marchitez, e hicimos ese análisis en función de esas clases texturales en la zona. Y ya con eso introducimos estas variables mencionadas en el modelo del aquacrop y se obtuvieron rendimientos entre 0.427 a 2.14 toneladas por hectárea, donde se obtuvo un mayor rendimiento en la parte noroccidental del municipio y donde se encuentra una clase textural franco-arcillosa. Comparando los rendimientos obtenidos en la modelación con aquacrop, que fue un promedio de 1.6 toneladas por hectárea, FENALCE, que es el fondo cerealista que maneja estas estadísticas en el país para el cultivo de maíz, habla de cultivos no tecnificados de más o menos 2.3 toneladas por hectárea, y en las evaluaciones municipales agropecuarias, información del Estado, se habla de 1.5 toneladas por hectárea, entonces más o menos se encuentra dentro de estos valores, pero podemos ya empezar a entender qué zonas se puede encontrar o se tienen las características más idóneas para adelantar un tipo de proyecto productivo con este sin riego. ¿Qué hicimos posteriormente? Establecimos un plan de riego, teniendo en cuenta las propiedades fisiológicas, el clima, el suelo, y se incrementó el rendimiento llevando en zonas hasta alcanzar entre 8 y 10 toneladas por hectárea con riego. Como les comentaba, en los cultivos en Colombia cultivos significados alcanzan 4.6 toneladas por hectárea, un promedio nacional de 5.4 toneladas por hectárea, estadísticas nacionales en el 4.6. Y mirando la potencialidad, estableciendo unos calendarios de riego, un manejo adecuado del agua, se muestra que hay una potencialidad del cultivo mejorando cuando se mejoran esas condiciones de infraestructura y ofertas hídricas en el territorio, lo que data pues la importancia de este tipo de estudios, ¿no? Y la potencialidad en la zona. Otro ejemplo, tenemos el riesgo de afectación por déficit hídrico para el cultivo de caña panelera, un trabajo que realizamos con Liliana Fernández, con Nicolás García, también estudiantes de maestría, en donde analizamos en otro departamento de Colombia, el departamento del Cesar, específicamente el municipio de Aguachica, para el cultivo de caña panelera, que tiene pues, comparando información de aptitud en la zona. Lo que quisimos fue mirar en este caso, utilizar un índice de sequía agrícola que es el SPI, que este índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración, que es muy similar al índice normalizado de precipitación, pero ya aquí se incluye componentes de temperatura que me permiten relacionarlo con la evapotranspiración y hacer una especie de balance hídrico, nos ayuda a identificar zonas extremadamente secas y extremadamente húmedas, o sea, oscila entre rangos negativos y rangos positivos, y podemos determinar con ese índice, caracterizar lo que es la sequía agrícola. Pero como les comentaba inicialmente, no solo tenemos que quedarnos con el tema de la amenaza, sino mirar la vulnerabilidad. Lo que hicimos fue en este caso hacer un análisis de vulnerabilidad social, analizando los 3 elementos de sensibilidad, exposición, capacidad adaptativa. Identificamos, bueno, qué tan vulnerables son los productores en la zona, cuántos son pequeños productores, su ubicación,
si tienen el nivel de alfabetización, los ingresos, la infraestructura de transporte, si cuenta con irrigación, el cultivo, y valoramos y caracterizamos esto dentro del municipio y para posteriormente tener un mapa de riesgo. Entonces aquí tenemos el mapa de riesgo por déficit hídrico para el cultivo de caña palera en el municipio, donde se hace un análisis a nivel mensual y donde se empiezan a identificar zonas que son muy, son zonas que son muy, que son susceptibles a ese tema de sequía, donde si no se cuenta con los elementos adecuados, no se va a lograr, eh, eh, digamos, unos buenos rendimientos como tal en la zona. Después lo que hicimos fue utilizar bajo condiciones de secano, modelar eso en el software del Aquacrop, donde encontramos en condiciones de secano rendimientos entre 0.26 y 0.5 toneladas por hectárea. Y ya cuando hicimos un plan de riego, con una lámina aproximadamente entre 10 y 20 milímetros día, aplicando de 3 a 4 veces por semana, alcanzábamos aquí muestra el canopy cover, alcanzábamos rendimientos hasta de 20 toneladas por hectárea. Y eso está muy por encima del promedio nacional, que está entre 4 y 5 toneladas por hectárea para el cultivo de caña. Entonces, como ven, ¿qué opciones tenemos para gestionar la sequía? Como tal, es la mejorar la eficiencia de los sistemas de riego. Y en esas zonas donde se necesita implementar esos sistemas de riego, optimizar el manejo del agua, optimizar el manejo nutricional, mirar las alternativas de reutilización de aguas, mejorar las prácticas de manejo y cultivo del suelo, porque no solo es el manejo del agua, sino también el manejo nutricional, plagas y enfermedades. Y como conclusiones generales, encontramos que la modelación de la productividad del agua resalta la importancia de riego para maximizar la producción de diferentes cultivos. Estas simulaciones nos ayudan a diseñar estrategias de manejo del agua y planificar cultivos más eficientes, considerando la variabilidad del suelo y el clima. Y esto va a promover una agricultura más sostenible en la región. Como les comentaba también inicialmente, estos son para una etapa de planificación, para tener medidas, garantizar el agua en el cultivo, diseñar sistemas de riego, diseñar o almacenar agua en el caso que se necesite, en fin. Pero si queremos tomar decisiones en tiempo real, se debe fomentar el uso de sensores de medición de humedad del suelo, del comportamiento fisiológico, utilizar estaciones meteorológicas automáticas, pero más que eso, que capturar información es cómo se aprende a usar esa información para la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, aquí está mi contacto. Muchísimas gracias y estoy atento, pues, si al final o en qué momento está el tema de las preguntas y nuevamente muchísimas gracias. Sí, pues damos paso a la siguiente sesión, que sería de Laura Balbuena Gaona, quien nos va a presentar validación e implementación de índices de riesgo climático asociados a cambios de precipitación y temperatura en zonas con potencial de producción de papa en Colombia. Y pues adelante. Doctora Laura, ya le dimos los permisos. Sí. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Entonces, este proyecto fue un proyecto que se realizó conjunto con la Federación Colombiana de Productores de Papa, FEDEPAPA, y la Universidad Nacional de Colombia, especialmente el Laboratorio de Agrocomputación y Análisis Epidemiológico. Entonces, para comenzar, un poco de contexto. La papa es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial debido a su componente calórico, es el cuarto de mayor consumo, y a nivel de Colombia este es muy importante para nosotros ya que corresponde al 3.3 del Producto Interno Bruto Agropecuario Nacional. En Colombia, las áreas más productoras de papa son Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, que es donde se concentra la mayor parte de la producción, tanto en área como en productividad, y se caracteriza en general el cultivo por ser un cultivo de clima frío a partir de los 2.200 hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Digamos que esto es muy importante ya que sabemos que a partir de los 3.000 metros contamos con ecosistemas tipo páramo, entonces tenemos ese límite en el tema de la aptitud de la papa que limita con esas zonas de conservación y pues en general se caracteriza por tener un óptimo de temperatura entre los 13 y 18 grados, que con susceptibilidad a las heladas, eh, tolera vientos de menores a 20 kilómetros por hora y aproximadamente tiene requiere una precipitación de 600 milímetros al semestre. Esta se hace en 2 semestres al año. Ya voy a hablar un poco más sobre las fechas en las que se limitan estos semestres, pero lo que nosotros hemos visto es que bajo condiciones de variabilidad climática, vamos a tener una mayor incidencia
y prevalencia de enfermedades y plagas, y vamos a tender a ver desplazamientos hacia zonas de producción mucho más altas en altitud. Y como tenemos esa limitación con el tema de los ecosistemas de páramo, vamos a tener una reducción de áreas óptimas para la producción, o vamos a tender a atentar contra esas áreas, teniendo en cuenta que en condiciones de variabilidad climática observamos cambios en los patrones de precipitaciones y temperaturas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un tema de clusterización climática para identificar zonas climáticas homólogas, y esto lo que nos muestra son zonas que tienen condiciones similares de clima para hacer un análisis un poco más detallado. Y por el tema de la actividad, vamos a trabajar con el clúster 4 para el primer semestre y el segundo semestre, que se ubica en las zonas de mayor importancia para la producción. Digamos que este es el departamento de Cundinamarca, acá está Boyacá, que son los dos departamentos más productores, y por eso nos centramos en estos para hacer este análisis. Y bueno, el primer semestre se ubica más o menos entre entre los meses de marzo hasta septiembre, y hasta agosto, perdón, y el segundo semestre de septiembre hasta febrero. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que nosotros hicimos fue calcular índices climáticos, que trabajamos con dos, principalmente el SPI, que es el índice estandarizado de precipitación, y el SPI, que es el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración. Digamos que este es un homólogo del SPI, pero acá tenemos algo importante, y es que trabajamos con el tema de la demanda hídrica, que lo trabajamos con la evapotranspiración y la calculamos a partir del método de Hargreaves, debido a que pues trabaja principalmente con temperaturas máximas y mínimas y radiación solar extraterrestre, que varía únicamente de la ubicación en latitud. Entonces, para eso usamos bases de datos de CHIRP y de NASA Power para temperatura, debido a que nosotros hicimos una validación con estaciones in situ, y fueron los que mejores resultados nos dieron. Y trabajamos en un periodo de tiempo de 1970 hasta el 2020. Como índice estándar que nosotros trabajamos fue el índice de oscilación del sur del Niño. Este es un índice que mide las variaciones en temperatura a nivel superficial del mar en la región del Niño 3.4, y pues eso nos caracteriza a partir de 0.5, nos habla de condiciones el Niño, y por debajo de los menos 0.5 de condiciones la Niña, con un valor neutral entre los menos 0.5 y los 0.5. Nosotros usamos este índice porque realmente es para las condiciones de Colombia, es uno de los que están más referenciados. Digamos que el IDEAM, que es la entidad climática que trabaja acá, es el índice que usa realmente. Entonces, por eso nos basamos en como para esta aproximación. Y también trabajamos con el tema de rezagos. El tema de los rezagos funciona de manera que una vez se observan esas variaciones en la temperatura en esa región del índice, nosotros vamos a ver los efectos de ese índice sobre los valores de precipitación y temperatura 1, 2 o 3 meses después de que se da esa variación. Entonces, nosotros trabajamos con desde los 0, o sea, el mismo mes, o con rezagos de hasta 5 meses. Entonces, con respecto a los resultados, lo que vemos es que para el índice estandarizado de precipitación o el de precipitación y evapotranspiración, vemos resultados muy similares. Tenemos pues digamos que para la niña, el niño o las condiciones neutrales, vemos que siguen como la misma tendencia. Entonces, por eso nos vamos a centrar principalmente en el SPI para mostrar los resultados, ya que pues realmente son muy similares ambos. Entonces, centrándonos únicamente en los eventos La Niña, nos vamos a centrar en el primer semestre de producción de papa, que recordemos que va de marzo a agosto. Y lo que vemos es principalmente que a partir del LAC número 3 o del rezago número 3, vemos que el índice tiende a perder un poco de fuerza en el tema de separar los efectos que tienen sobre las variables, sobre este índice. Entonces vemos acá semestres mucho más marcados con meses con excesos hídricos mucho más marcados. A partir del LAC 3, este tiende a ser un poco más débil hasta el LAC número 5, donde ya realmente esos efectos son mucho más leves. Y para el semestre 2 vemos una condición contraria, donde este efecto lo vemos a partir del rezago número 4. Digamos que lo que nosotros encontramos es que cuando nosotros hablamos de condiciones el niño o la niña, durante el segundo semestre de producción de papa, este efecto de la niña en este caso tiende a ser mucho más marcado, ya que tomamos
lo que normalmente se conocen como los meses de mayor, eh, efecto de la niña, que vendrían siendo los meses de enero, de diciembre y enero. Entonces, por eso vemos más o menos esto. Y es algo que no vemos tan marcado para el caso de los niños. Entonces, en el niño vemos nuevamente que están aislados muchas condiciones de déficit de lluvias, excesos de déficit hídricos más bien. Y a partir del lag número 4 vemos que estos efectos tienden a hacerse mucho más débiles. Y vemos condiciones similares durante el segundo semestre de producción de papa para estos semestres. Entonces, pues en términos generales, a modo de conclusiones, decimos que esta fue una primera aproximación realmente para entender el efecto de la variabilidad climática sobre las condiciones de temperatura y precipitación en estas zonas de producción de papa. Y lo que nosotros buscábamos era buscar cómo regionalizar esos índices que pues realmente son índices globales y nosotros queremos enfocarnos pues en las condiciones propias para Colombia y para las zonas de producción de papa. Lo que encontramos fue que tanto el LCPI como el SPI muestran un comportamiento similar bajo estos escenarios de variabilidad climática y en términos generales cuando trabajamos con los rezagos de 0 o un mes, pues esos aíslan un poco mejor las condiciones de excesos o de déficit de lluvias bajo pues estos fenómenos. Y ya pues para la niña vemos que el segundo semestre tiene un efecto del rezago mucho más marcado que durante el primer semestre, que es algo que no vemos durante las condiciones del niño. Y ya, eso sería todo. Doctor Joaquín, le cedemos la palabra. Perfecto, muchas gracias. Procedemos con la siguiente persona, que es Diego Conejo. Diego, ¿estás acá? ¿Me escuchan? Perdón. Bueno, Sí lo escuchamos, doctor. Parece que Diego no está en la sala. no está en la sala. Bueno, entonces, porfa, procedemos con la siguiente, por favor. Muy buenas tardes. Permítanme, ya les comparto pantalla. Vale, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Entonces, mi nombre es Geraldine Vega Montenegro. Yo soy estudiante de la maestría en recursos hidráulicos de la Facultad de Ingeniería y estudiante de la maestría en ciencias meteorología de la Facultad de Ciencias. Mi trabajo se titula Incidencia de Enos en el brillo solar y la evapotranspiración en la cuenca del río Chinchiná. Entonces, voy a apagar la cámara. Entonces, básicamente, bueno, este es el título del trabajo, como les mencionaba. Este es el contenido que les voy a presentar. Básicamente, primero un contexto, luego algunos de los materiales y métodos empleados, los resultados y qué sigue. Desde el principio, pues quiero dar la claridad que esta es una investigación que todavía está en proceso, por lo que todavía no se tienen las conclusiones finales. Entonces, entrando en el contexto, primero que todo quería hablarles del balance de flujo radiativo. Entonces, este es el modelo de balance de flujo radiativo más popular, digamos que se conoce. Trenberg es uno de los autores que más ha investigado el tema y este es el modelo que él desarrolló en el 2009. Él básicamente nos dice que desde la atmósfera entran, qué pena es que esta barra me deja ver. Listo. Entonces, como les mencionaba, pues primero quería hablarles del balance de flujo radiativo. Entonces, Trenberg es uno de los autores que más ha investigado y ha creado su propio modelo. Entonces, él nos dice que básicamente a la atmósfera, bueno, proveniente del Sol, entran aproximadamente 341 watts por metro cuadrado. Pero esta energía recibida del Sol, que es básicamente el motor de la atmósfera, se distribuye de diferentes formas. Entonces, como ustedes ven en la figura, parte está reflejada por las nubes, parte es reflejada por la superficie terrestre, una parte también es absorbida por la superficie terrestre, otra parte es absorbida por la atmósfera en sí, otra parte es emitida nuevamente a la atmósfera y gran parte también es utilizada por el sistema climático en sí para los diferentes procesos. Entonces aquí también quería tocar un tema interesante y es que pues de la energía que llega del sol y pues generalmente hemos escuchado un concepto que es el de la constante solar.
Es importante mencionar que la energía que recibimos del sol, como lo muestra este modelo, que no deja pues de ser un modelo, esta energía no es constante, ¿sí? Nosotros tenemos cambios producidos por diferentes factores astronómicos y también relacionados con el comportamiento del planeta, en donde la energía que se recibe no es constante. Entonces, algunas investigaciones como esta que estoy presentando, que se resume en la figura, han analizado cómo se comporta la irradiancia solar total en el planeta, esto con base en datos de radiómetros instalados en diferentes satélites, y lo que han observado es que hay una cierta ciclicidad en la energía que recibimos del Sol y que tiene una duración aproximada de 11 años. Se presentan casi periodos de 11 años, entonces si logran ver los puntos que se presentan en la parte baja, digamos, de la gráfica, vemos que hay un comportamiento como cíclico, como una onda que se repite, digamos que en una periodicidad cercana a los 11 años. Sin embargo, se dice que aproximadamente recibimos 1.360,45 watts por metro cuadrado, esto de acuerdo con los autores Nordic King, que han sido parte de los autores que más han estudiado este tema del balance de flujo radiativo. Esto pues influye directamente en cómo se comporta el sistema climático, ya que como mencionaba, el Sol es el motor de la atmósfera. Y aquí quiero empezar a hablar del concepto de oscurecimiento global. Entonces, luego, digamos, de la posterior a la era preindustrial, nosotros empezamos a ver cada vez se hizo más común este tipo de paisajes, ¿no? En donde las ciudades especialmente se han vuelto más oscuras, tienden a verse opacas, y es aquí de pronto en donde nace ese concepto. Este concepto no nace en sí, digamos, por este tipo de imágenes, sino realmente tiene un sustento científico, y es que básicamente entre 1957 y 1958, que se celebraba el Año Internacional de la Geofísica, una serie de investigadores se encontraron, pues con base en mediciones de una red global de radiómetros, una disminución generalizada de la radiación o de la irradiancia total que recibimos pues del Sol. Entonces, posteriormente, la Organización Meteorológica Mundial ratificó este dato utilizando datos para el periodo comprendido entre el año 1964 y 1963. Encontró también una disminución generalizada de la radiación pues que estaba llegando a esos sensores. Entonces, este concepto, el de oscurecimiento global, básicamente hace referencia a una reducción generalizada de la irradiancia global. Si nosotros consideramos la irradiancia global o total como la suma de la radiancia directa más la difusa. Entonces, por ejemplo, esta gráfica que les presento a la izquierda muestra el comportamiento de la irradiancia global en diferentes años. Los autores, pues digamos que mencionan la fuente Stangl y Cohen. Ellos analizaron una serie de datos entre 1958 y 1992. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba de la figura y digamos, la línea que está en la parte más abajo, era el año más reciente que analizaron. Es decir, ellos notaron que desde el 58 al 92 se había presentado una disminución en la irradiancia global. Y en la parte de abajo de la figura, si logran ver, ellos relacionan el decrecimiento de la irradiancia con el aumento o el incremento del uso de combustibles fósiles, y que notaron una relación que se presenta un pico en el punto, digamos, donde hubo un mayor incremento o un uso de combustibles fósiles con la disminución de la irradiancia, y particularmente en latitudes medias del hemisferio norte. Esto coincide con algunas de las zonas más industrializadas del mundo. Entonces, ¿qué dicen los autores? Que el oscurecimiento global se debe principalmente al aumento del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, como les mostré en la figura anterior, también puede haber una relación con el ciclo de manchas solares que tiene una periodicidad de 11 años. Entonces, aunque suele relacionarse el oscurecimiento global con el incremento del uso de combustibles fósiles, pueden haber otros factores relacionados. Entonces, el propósito de la investigación es ver si no solamente el oscurecimiento global puede estar relacionado con el uso de combustibles fósiles y su relación directa con el cambio climático, sino también con otros factores o con otros procesos como la variabilidad climática. Entonces, ahí es cuando nace el interés
pues, de hablar del tema de evapotranspiración y cómo se relaciona. Entonces, si recordamos el concepto de evapotranspiración, pues básicamente este proceso combina tanto la evaporación de la superficie del suelo o superficies en general, más la transpiración de las plantas. Aquí cabe resaltar que es un proceso que depende de muchas variables meteorológicas, no solamente la luz solar, también depende del viento, de las precipitaciones, de la temperatura del aire, entre otras. Sin embargo, hay una relación directa con la incidencia de la radiación solar. Entonces, lo interesante aquí es ver si se produce un oscurecimiento o una disminución de la radiación solar, cómo está afectando la evapotranspiración. Entonces, aquí quiero hablarles rápidamente del área de estudio. El área de estudio que seleccioné es la subzona hidrográfica del río Chinchiná o la cuenca del río Chinchiná. Esta es una cuenca andina, se ubica en el departamento de Caldas. Como lo muestra la figura, pues es una cuenca que se ubica en la cordillera de los Andes y tiene unas particularidades fisiográficas importantes, es que tiene elevaciones desde los 5.200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, que es esta parte aquí hacia el sur. Aquí se ubica el Parque Los Nevados y tiene alturas, elevaciones que llegan hasta los 800 metros sobre el nivel del mar, que es esta parte de aquí, como esta punta, que es la desembocadura del río Chinchiná en el río Cauca. Entonces, tiene unas diferencias altitudinales bastante importantes y como sabemos, el brillo solar está relacionado fuertemente con la altitud sobre el nivel del mar. Entonces, ya hablando en cuanto a los materiales, digamos que básicamente se utilizaron series de estas 6 estaciones que se ubican dentro de la cuenca o dentro del área de estudio. 3 de estas estaciones pertenecen al Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN, que es básicamente el instituto en Colombia encargado del tema meteorológico y cuenta con una red nacional de estaciones. Sin embargo, que vimos en la cuenca, solamente hay 3 estaciones que registran brillo solar y ninguna registra radiación solar. Por otro lado, entonces complementamos esos datos con una red, digamos, privada que es del Centro Nacional de Investigaciones del Café, CENICAFE, que cuenta también con estaciones que miden brillo solar. Para eso utilizamos las 3 estaciones que estoy presentando acá. Y lo que hicimos fue analizar la climatología o la normal climatológica 1991-2020. Lo primero que hicimos fue una exploración de datos. Entonces aquí presento 2 de las estaciones como para mostrar ese contraste que les decía. La cuenca tiene una parte alta que alcanza los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y allí se ubica la estación Brisas, que es la que estoy presentando en la parte derecha. Ahí vemos que los datos tienden a tener una densidad más cercana al cero, es decir, no se alcanza a registrar un brillo solar que supere, por ejemplo, más de las 2 horas de sol, de brillo solar al día. Mientras que la estación CENICAFE, por ejemplo, que se ubica, por ejemplo, cerca de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, esta estación pues sí presenta horas de brillo solar que pueden alcanzar incluso las 9 horas diarias y en promedio están 4.3 horas diarias. Entonces se ve una diferencia importante en la distribución de los registros. Entonces, lo primero que hicimos fue estimar la climatología. Entonces, aquí ya podemos ver cómo se distribuyen las estaciones. Como les mencionaba, esta es la parte más alta de la cuenca, que se ubica en la estación Brisas, y pues es una estación que registra muy pocas horas de brillo solar, como mencionaba. Entonces, el mapa lo que nos muestra es cómo se interpoló el brillo solar horas día, y vemos que en la parte más alta se alcanzan máximo. Geraldine, te perdimos. Geraldine, hola. Alcanzan hasta Geraldine, 5.3 horas de brillo solar, mientras que la estación Brisas alcanza, como mencionaba, 2.4 horas al día. Ya aquí, pues, presentando la climatología, pero acumulada mensual, entonces vemos el comportamiento para todas las estaciones. Vemos nuevamente que la estación Santa Águeda, que está en la parte más baja de la cuenca, es la que presenta, digamos, en términos generales, una mayor cantidad, incluso acumulada de horas de brillo solar, mientras que la estación Brisas nuevamente, pues, es la que presenta un acumulado menor. Y aquí pues es importante, como les decía, como hay una incidencia importante de las manchas solares, hicimos un análisis de cada algo. Entonces, como el periodo era la normal climatológica 91-20, revisamos ese comportamiento
separado para cada década. Entonces acá vemos que hay una similitud entre la década del 91-2000 y 2011-2020. Mientras que la década 2001-2010 tiene un comportamiento un poco diferente. Esto aquí simplemente como ilustrativo, pero aquí ya pasamos a ver un poco más clara la distribución por estación. Y entonces lo que vimos es que, en efecto, en la década del 91-2020 tiende a ser inferior hasta un 3% si la comparamos con la normal climatológica 91-20. Mientras que la década 2001-2010 tiende a ser superior hasta un 5% respecto, como mencionaba, la climatología de referencia, mientras que la década 2011-2020 tiende a ser inferior hasta un 8%. Entonces, que vemos aquí un comportamiento cíclico, como que hay una disminución, luego un aumento y luego nuevamente una disminución. Luego lo que hicimos en relación como para probar si había cierta relación con el cambio climático o digamos una tendencia marcada en el tiempo, fue analizar la tendencia justamente mediante 3 pruebas que fueron la prueba T de tendencia lineal, la prueba Mann-Kendall y la prueba Sen. Lo que notamos es que en general todas las series presentan una tendencia, sin embargo aquí el hallazgo fue que no hay una tendencia fuerte. Claramente, con una serie de 30 años es complejo encontrar una tendencia importante, sobre todo en el comportamiento de una variable como es el brillo solar. Entonces, aquí digamos que el resultado no es muy contundente, pero sí nos da ciertos indicios en que en términos generales o hay un aumento en el comportamiento de la variable. Entonces, luego, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, ya hicimos ese análisis de cada y encontramos en efecto unas diferencias entre décadas. Entonces, aquí lo que hicimos fue separar, teniendo en cuenta el índice oceánico del Niño. Entonces, vimos cuáles eran los meses y en cada año que fueron o que se ubicaron en la fase el Niño, la fase neutra y la fase de la Niña. Los separamos como si fueran 3 series diferentes y analizamos el comportamiento del brillo solar. Y aquí creo que la imagen alcanza a ser también muy clara y es que la fase del Niño tiende a ser en términos generales superior, incluso hasta un 13%. La fase neutra alcanza a ser superior hasta un 3%, es decir, es muy similar a la climatología de referencia, mientras que la fase de la Niña tiende a ser inferior hasta un 10%. Entonces, lo que vemos acá es que más que de pronto hablar de la incidencia del cambio climático en el brillo solar, hay una incidencia importante en la variabilidad climática y específicamente en el proceso El Niño Oscilación del Sur. Entonces, este pues fue un resultado interesante que obtuvimos. Aquí también logramos ver incluso el comportamiento mensual y vemos que nuevamente el niño tiende a tener unos valores más altos comparativamente con la fase de la niña, por ejemplo. La fase de la niña siempre tiende a presentar una media y una mediana más baja respecto a la climatología de referencia. Luego lo que hicimos fue estimar los coeficientes de correlación de Pearson para cada mes y para cada estación. Y notamos que curiosamente enero tiende a tener una relación importante con la fase del Niño Oscilación del Sur. Es decir, específicamente en el mes de enero se presenta una relación alta, si se dan cuenta, tienden a ser superiores a 0.6, mientras que en los demás meses no hay una relación tan clara. Sin embargo, aquí es importante ese hallazgo específicamente pues para el mes de enero. Y ya pues como que sigue, y como mencionaba en el título de la investigación, pues aquí va a ser interesante relacionar cómo esta disminución y este comportamiento, esta disminución en la fase del niño y aumento en la fase, disminución en la fase de la niña y aumento en la fase del niño se relaciona con la evapotranspiración y pues efectivamente mediante la ecuación de Fao-Perelman-Monti pues existe un término específico relacionado con la radiación. Entonces, mediante ecuaciones empíricas vamos a poder relacionar el brillo solar, convertirlo a radiación y ver cómo afecta la evapotranspiración de referencia. Entonces, pues este es el proceso que está pendiente. También sería importante ver cómo inciden las demás variables, porque algunos autores consideran que el oscurecimiento global se puede identificar también con cambios de temperatura, no solamente con cambios en la radiación, sino con cambios en la temperatura y cambios en la visibilidad. Entonces va a ser interesante también revisar si existen tendencias claras respecto a la temperatura
cuando se separan esas tres series respecto a la fase del Niño Oscilación del Sur. Y pues eso era lo que les quería presentar y pues este es mi contacto, cualquier cosa o pregunta, pues queda atento. Gracias. Geraldine, muchas gracias, muy amable por tu presentación. Diego Conejo ya está presente. Sí, profe, ya estoy acá. Perfecto, Diego, bien pueda con tu presentación. Muchas gracias, Listo. Diego. Vale, vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Diego Felipe Conejo, ingeniero agrónomo, candidato a doctor en mejoramiento genético y vengo como a mostrarles un tema interesante que es explorar rasgos adaptativos y cultivos a la variación climática usando plataformas de fenotipo de alto rendimiento. Es como para comenzar, actualmente pues hay una vulnerabilidad de rendimiento en los cultivos por la variabilidad climática. Entonces tenemos proyectado unos aumentos de temperaturas por encima de entre 1,8 a 4 grados centígrados. Las precipitaciones y las sequías se presentan con alta intensidad y en largos periodos y además se proyectan rendimientos inferiores o disminuciones en rendimiento superiores al 15% en África y en América del Sur, por lo cual pues una de las soluciones estratégicas es generar nuevas variantes genéticas adaptadas a las altas temperaturas. ¿Sí? Entonces para esto, uno de los perfiles más fuertes que hay hoy en día es el mejoramiento fisiológico. Entonces el mejoramiento fisiológico integra la fisiología en los procesos de selección a estrés abióticos en los programas de mejoramiento genético con tres objetivos claves. Digo. Uno es generar ganancias genéticas basadas en rasgos complementarios y estos rasgos complementarios, la idea es obtenerlos a partir del uso de fenotipado de alto rendimiento en procesamiento que permita fijar alelos deseables en el mejoramiento de poblaciones y posteriormente uno de los objetivos de mayor importancia es explorar la variación pues, de los recursos genéticos de cultivos que permitan empezar a ampliar esta base genética. Y entre estos pues está el frijol tepari, que el frijol tepari pues es una planta de mucha importancia que fue domesticada en las regiones de Sonora y Arizona y pues en el mejoramiento genético de frijoles de suma importancia debido a estas capacidades adaptativas que tiene, ligadas a su ambiente, producto de su domesticación que fue domesticado en estas regiones áridas del desierto del Sonora a partir de comunidades indígenas como las Baba y Ojan, que son consideradas como las personas del Tepari, y estos procesos de selección de rasgos pues, determinan la adaptación a partir de condiciones morfológicas como el sistema de raíz adaptado a condiciones de baja agua o de baja acumulación de agua y también áreas foliares que permitan soportar las intensidades lumínicas que están asociadas a estas áreas de domesticación, además de unos rasgos fisiológicos que permiten hacer uso eficiente del agua y la luz y con eso, pues lleva, digamos, a generar diferentes estrategias de mejoramiento, sea a partir de híbridos interespecíficos con frijol común o a partir de las hibridaciones directas con Tepari y en el mejoramiento ya de rasgos adaptativos ligados o enfocados hacia el frijol Tepari. Esto se basa en un modelamiento, en un modelo de cultivo con el objetivo pues de poder diseñar esta parte del cultivo y pues la adaptación o el rendimiento está ligado al uso eficiente del agua, la luz y a los índices de cosecha o a la capacidad de la planta de generar una buena translocación de estos fotoasimilados y convertirlos en biomasa. Entonces, a partir de qué escenarios se marca, digamos, este uso eficiente de la luz y el agua, a partir de los mecanismos de fotoprotección, de la morfología de hoja y el uso eficiente de la luz, la eficiencia de transpiración, la particionamiento y todo lo que es el fenotipado digital. En este contexto, pues teniendo en cuenta el fenotipado digital, hay una variable de mucho interés que es la fluorescencia inducida por el sol, la fluorescencia en la clorofila inducida por el sol, que es como un indicador fisiológico o fotofísico en el estudio del uso eficiente de la luz. Entonces, naturalmente, el transporte de electrones tiene que ser lineal con el objetivo de generar los productos claves para el ciclo de Calvin, como es el ATP y el NADPH. El NADPH para formar NADPH a partir del producto de NADP. Sin embargo, cuando hay productos de estrés o hay un estrés masivo en condiciones de estrés abiótico, estrés térmico, cualquier tipo de estrés, se genera pues un transporte cíclico de electrones. Y esto va a cambiar directamente las emisiones de la fluorescencia inducida por el sol, ya que afecta directamente las eficiencias de los fotosistemas
especialmente del fotosistema 1. Entonces, como hipótesis en este trabajo, nosotros generamos una hipótesis que el uso eficiente de la luz, que está condicionado por la fluorescencia inducida por el sol, pues se relaciona con los mayores valores del SIF y QL, ¿sí? Que QL viene siendo la transferencia de electrones entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Y SIF está directamente relacionado con los mayores valores del rendimiento. Entonces, como metodología, nosotros basamos la metodología en 4 puntos para investigar el uso eficiente de la luz, que fue en el fenotipado, usando este equipo que se llama Multispec, que usa pulsos de amplitud modulada y que me permite pues calcular los diferentes quenching que están asociados a la fluorescencia de la clorofila. Posteriormente, pues se calcula todo lo que es la fluorescencia inducida por el sol, que es todo el tema de la capacidad de la planta de almacenar esta energía, ¿sí? Como esa energía lumínica convertida ya en energía química y posteriormente su distribución entre los fotosistema 2 y el fotosistema 1. Posteriormente, hacer el cálculo de si hacemos un análisis de cuadrantes donde sacamos la relación de los cuadrantes, teniendo en cuenta que el cuadrante 1 pues son los genotipos que están asociados a altas intensidades lumínicas y por cual tienen alto uso eficiente de la luz. El cuadrante 2 a menores intensidades lumínicas y alto uso eficiente de la luz. Al cuadrante 3 bajas intensidades lumínicas y bajo uso eficiente de la luz. Al cuadrante 4 altas intensidades lumínicas y bajo uso eficiente de la luz. Con el objetivo de generar a partir de esos cuadrantes, relacionarlos directamente como una etapa 4 con el índice de selección y el índice de cosecha o el rendimiento con el objetivo de poder ver cuáles genotipos tienen alta capacidad en hacer uso eficiente de luz en diferentes condiciones. Para eso, pues se trabajó 55 accesiones de frijol, tepari, 22 cultivadas, 30 silvestres y 3 widis, que son intermedias, y se calculó pues todas las variables fotosintéticas y se midió el rendimiento de la biomasa en 2 condiciones de estrés. Una condición que es sequía y en otra condición que es riego normal. Nosotros a partir de ello postulamos unas hipótesis en el hecho de que hay genotipos que son sensibles que son sensibles a baja intensidad lumínica, entonces tienen altos SIF en alta intensidad, en bajas intensidades lumínicas, digo. Otros genotipos que ni en altas ni en bajas intensidades lumínicas tienen alto uso eficiente de la luz y hay otros genotipos que tienen altas intensidades lumínicas en altas condiciones de intensidad lumínica son muy buenos haciendo uso eficiente de la luz. Teniendo en cuenta lo anterior, pues este desempeño básicamente del SIF se basa pues según su estado biológico. Entonces aquí tenemos las adcesiones controles, que Amadeus es frijol vulgaris, ¿sí? Tenemos las adcesiones cultivadas y las adcesiones silvestres. Y podemos ver que cada genotipo tiene un comportamiento diferencial al uso eficiente de la luz, teniendo en cuenta que esta es una connotación netamente evolutiva. Entonces, partiendo de ello, nosotros proponemos pues el índice de selección que nos va a permitir cuáles genotipos están ubicados en los primeros cuadrantes, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, que son los genotipos que tienen alto rendimiento, ¿sí? Y alto uso eficiente de la luz. Entonces, como resultados, aquí vemos los procesos como las estrategias del uso eficiente de la luz están determinados por su estatus biológico. Entonces, vemos acciones silvestres en condiciones de sequía y riego y que tienen una comparación o un tema muy diferencial. Sin embargo, en sequía vemos, por ejemplo, que la acción G439 tiene muy buena eficiencia en condiciones de sequía a bajas intensidades lumínicas, ¿sí? Sin embargo, sigue teniendo un buen nivel de transporte de electrones, ya que si el transporte de electrones está en punto 3 a punto 5, hay una muy buena eficiencia, digamos, de ese transporte de electrones y esta energía. Y vemos en sentido contrario que en condiciones de riego podemos tener problemas, digamos, en las plantas cuando hay un exceso de riego, cuando tienen una condición de humedad en exceso, también es contraproducente para esta especie. Y vemos, por ejemplo, en el lado de las cultivadas que tienen una misma relación entre sequía y riego, ¿sí? Teniendo unas defensas o unos mecanismos de fotoprotección avanzados, ligados pues, a este comportamiento, a esta herencia determinada por los silvestres. Y si uno lo ve en términos de sequía, cuando uno lo ve en términos de estado biológico, vemos que hay unos silvestres que presentan mayor uso eficiente de la luz en condiciones de sequía, como este G483 y G411. Y vemos, por ejemplo, que hay unas cultivadas como G412 que tienen una buena capacidad de uso eficiente de la luz. Sin embargo,
con los valores de rendimiento que vamos a mostrar posteriormente es donde determinamos si realmente es eficiente en fijar biomasa, porque puede ser que use muy buena la luz, pero esa energía no va a ir condicionada a la biomasa, sino a los mecanismos de fotoprotección. Entonces, cuando lo vamos al tema de riego, por ejemplo, en las acciones cultivadas, al tema de rendimiento, digo, vemos que en condiciones de riego, las cultivadas presentan unos altos rendimientos. Sin embargo, la accesión, que es mixta en términos genéticos, en la estructura genética, al ser mixta, quiere decir que tiene cargas genéticas o cargas que provienen de los cultivados, que también provienen de los silvestres, y vemos que tienen muy buena adaptación y buen rendimiento y buen uso eficiente de la luz, ¿sí? Sin embargo, vemos que en condiciones de sequía, esta misma accesión tiene un uso eficiente menor a la luz, sin embargo, tiene mayor rendimiento en condiciones de sequía en comparación con los otros genotipos. Lo mismo sucede, digamos, en las plantas silvestres, que podemos tener rendimientos superiores a 2.000 kilogramos por hectárea, por ejemplo, en esta accesión, especialmente la G40-177F, que dentro de nuestros estudios ha sido como esa accesión élite y tiene el mismo comportamiento en condiciones de sequía. Entonces, vemos, digamos, que esta accesión puede ser esa que está entre la transición entre lo domesticado y lo cultivado, y es considerado pues un intermedio por tener unas cargas genéticas intermedias entre cultivado y silvestre y tiene alta capacidad para ser usado para el mejoramiento genético. Entonces, como conclusiones, básicamente el índice de selección permite, el índice de selección basado en SIF, pues permite comprender el desempeño fisiológico de las adaptaciones, además de validar pues que la estructura genética y ecológica pues determina esta respuesta. El uso de multispec en procesos de mejoramiento fisiológico de frigo pues contribuye a la selección de adaptaciones con alta eficiencia en el uso de la luz, y pues esta estrategia finalmente pues va dirigida a procesos de premejoramiento, especialmente en la exploración de estos rasgos adaptativos en parientes silvestres. Listo. Muchísimas gracias. Perfecto, Diego, muchas gracias, muy amable. Bueno, ya Vale. para finalizar, procedemos con el trabajo de Lina Delgado, por favor. Bien pueda. Hola, buenas noches a todos. ¿Me podrían confirmar si se ve la presentación, por favor? Sí, ya la vemos. Puedes dar como en formato presentación y ya la podemos ver, creo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Pertenezco al programa de maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y junto con el director Emer Enrique Vega, pues hemos venido desarrollando esta investigación, la cual se titula Influencia de la variabilidad climática sobre la precipitación en la cuenca del río Guavia. Listo. Entonces, una pequeña introducción. Entonces, Colombia pues presenta una alta variabilidad climática debido a su localización geográfica dentro del cinturón ecuatorial, donde se produce pues una serie de procesos y fenómenos atmosféricos que establecen el comportamiento del régimen hídrico de nuestro país. Y pues allí se generan periodos de alta y baja pluviosidad. Y, por lo tanto, pues hay una consecuencia dada por la repercusión de eventos macroclimáticos y los cuales pues están generando una variabilidad en la oferta hídrica y por tanto pues el surgimiento de impactos socioeconómicos. Algunos de esos fenómenos macroclimáticos que están percutiendo pues, sería el ENSO, la oscilación del Atlántico de Norte y la oscilación cuasibinal. Por consiguiente, se establece pues, que existen alteraciones que se producen en los regímenes de precipitación, en su mayoría por la fluctuación del clima, resaltando pues, la oscilación del sur y el Niño, que comprende ciclos donde generan pues, fluctuaciones extremas, produciendo pues, periodos de sequías e inundaciones. El cambio climático no origina estos eventos, pero influyen a crear un escenario más favorable que hace que esos impactos pues, sean mayores. Lo que sí podemos hacer es que pues al momento de que se originan estos eventos, podamos buscar alternativas para convivir con estos efectos. Otro fenómeno macroclimático que se identifica es la oscilación del Atlántico del Norte, la cual pues genera cambios en la velocidad y la dirección de los vientos y produce que pues los inviernos llegan a ser más cálidos y lluviosos en la parte norte de Europa, mientras que afecta la intensidad de los vientos alisios del noreste, haciendo que pues las formaciones de tormentas
en el Atlántico del Norte se intensifiquen y pues el desplazamiento de la zona de convergencia intertropical se lleva a cabo sobre el Atlántico tropical y pues por lo tanto indirectamente va a incrementar o disminuir las lluvias que se están presentando en estas zonas. Otro fenómeno que podemos estudiar es el fenómeno de oscilación cuasiminal. Es un fenómeno que consiste en el arrastre de vientos en dos sentidos, de este a oeste y viceversa, lo cual pues arrastra diferentes concentraciones de masas de aires y por lo tanto pues van a afectar a la precipitación. Por lo anterior, pues es preciso profundizar en el estudio de la influencia de la variabilidad climática sobre los regímenes de precipitación, donde se identifique con claridad qué factores o oscilaciones están contribuyendo, a pesar de que su contribución no sea eh, al 100%, pero están teniendo una incidencia y por lo tanto, pues llegan a explicar las fluctuaciones en los regímenes de humedad. En este caso, pues en la cuenca del río Guavio. Entonces les voy a hablar un poco sobre la zona de estudio. La zona de estudio tiene una extensión, la cuenca tiene una extensión de 2.373 kilómetros y está ubicada entre el departamento de Boyacá y Cundinamarca y abastece alrededor de 10 municipios que se encuentran alrededor de ella. Es de vital importancia esta cuenca, ya que pues ayuda a la producción de energía hidroeléctrica, abastece el centro del país, ya que aporta pues sus aguas al embalse de Guavio con una capacidad de producción de energía alrededor de 1.260 megavatios, lo cual equivale pues al 7% de producción de energía que consume nuestro país en un año. La verdadera preocupación que existe es que, dado a los efectos del cambio climático y al generarse pues los fenómenos macroclimáticos, llegan a verse extremos de sequías o eventos extremos de lluvia, lo cual hace que pues disminuya o aumente el caudal y cuando disminuye el caudal pues se da insuficiencia de agua para garantizar pues el abastecimiento de este recurso vital, ¿sí? Entonces, lo importante de este estudio es poder identificar qué fenómenos está aclarando estas fluctuaciones y por lo tanto pueda servir este estudio de investigación para posteriormente poder colaborar a los modelos predictivos que determinan pues fluctuaciones o tendencias de regímenes de humedad para tomar medidas preventivas y sirva también para el análisis de mejoración de técnicas de predicción desarrolladas por el IDEAN o las corporaciones autónomas. Como podemos ver, la cuenca está influenciada, bueno, pues el comportamiento de sus lluvias está influenciada por tres fenómenos principales que se estudiaron y pues a continuación les voy a hablar de la metodología que se empleó. El primer paso que se hizo fue el análisis de información hidrológica en la cuenca. Entonces, para ello, pues se recopiló series históricas de tiempo de precipitación mensual que se encontrarán dentro y alrededor de la cuenca. Para ello se tuvieron en total 50 estaciones, de las cuales solo 37 contaban con información completa. Y se trabajó con un periodo de registro desde 1990 hasta el 2022, con lo cual se recolectaron datos para un total de 32 años. ¿Sí? Tomamos este periodo para que fuera un periodo que permitiera reflejar el comportamiento de las normales climáticas de esta variable. ¿Listo? Posterior a ello, luego se realizó una regionalización mediante el análisis de clúster, lo cual nos permite poder agrupar las estaciones con registros similares y poder encontrar congruencias con el comportamiento de un patrón de circulación macroclimático. Entonces, por lo tanto, el objetivo de este análisis es asignar a cada clúster los registros de precipitación mensual que son similares entre sí, para luego regionalizar mediante los grupos de estaciones que tienen comportamientos muy similares en sus regímenes de lluvia. Para lo anterior, se hizo necesario pues, conocer y asimilar los detalles del funcionamiento de la metodología y los algoritmos de clúster. Empleé dos métodos para poder comprender un poco la similitud de los resultados que se dieron y poder asimismo empezar a regionalizar estas estaciones. Para poder entender un poco pues, cómo funciona la metodología o cuál es su objetivo, ustedes pueden observar en la imagen, es un diagrama de dispersión de las series de precipitación mensual y en ella se puede observar la distancia que existe una distancia entre cada uno de los registros de precipitación mensual
y muestra de manera visual la relación que puede presentar las variables dependiendo de su similitud en función pues, de las distancias entre los valores de los registros de volúmenes de lluvia. Entonces, como resultado, pues se obtuvo el primer mapa, donde ustedes pueden observar de las 37 estaciones que se contaban con registros de precipitación completas, solamente 25 están asociadas entre sí y quiere dar a entender que las estaciones que se agrupan muestran que obedecen a patrones climáticos de macroescala y por lo tanto están ubicadas en la parte alta de la cuenca, las cuales se localizan más o menos entre 1650 a los 2900 metros sobre el nivel del mar y están pues en el tercer cinturón de condensación, donde las precipitaciones se caracterizan por presentar mayor duración y baja intensidad. Las estaciones que se localizan a una altura inferior de 1650 pues no presentan una alta correspondencia con los patrones de macroescala, dado que pues pueden estar influenciados por otros patrones de circulación global, ¿sí? Tales como la circulación de valle-montaña o efectos orográficos. Y posterior a eso, pues utilicé otro método que fue más riguroso dentro del análisis de clúster que se llama el método de Warren. Y este método pues es más riguroso debido a que hace las comparaciones entre los conjuntos de datos, teniendo en cuenta las distancias existentes entre las variancias de las dos series de datos. Por lo cual resulta que solamente 9 estaciones tienen mayor correspondencia entre sí, influencia con los fenómenos macroclimáticos y solamente 3 de ellas se encuentran dentro de la cuenca, ¿sí? Por lo tanto, pues nos da a entender que estas 3 estaciones principales son las que van a estar denominadas como las estaciones potenciales predictoras para un estudio de monitoreo de seguimiento en la influencia de la variabilidad climática sobre esta región. Luego de hacer este análisis de clúster y poder regionalizar estas estaciones, realizamos el análisis de clúster, perdón, el análisis de componentes principales, el cual pues nos permite corroborar lo que realizamos a través del método de clúster y asimismo pues también poder identificar qué fenómenos están relacionándose con las precipitaciones, pero nos pueden dar un resultado más cercano y explicar mejor la variabilidad que se está teniendo. Entonces, para ello, pues en el diagrama que les estoy mostrando, podemos evidenciar que tanto la oscilación del Atlántico del Norte como del ENSO y los registros de precipitación de las 14 estaciones que seleccionaron en el análisis de clúster están altamente correlacionadas y pueden explicar entre sí la variabilidad en un 13,97%, mientras que el QBO, que es la oscilación de Quasi-Binal, es una variable totalmente independiente, ¿sí? Pero presenta pues la mayor variabilidad en la dimensionalidad de todos los datos, ¿sí? Posterior a ello, determinamos un porcentaje de correlación de las variables de estudio. Se utilizó la metodología de Pearson, donde se estandarizó y se suavizó los resultados de estandarización con media móvil de 6 puntos, con la finalidad pues, de mejorar la correlación entre las series de precipitación y las series de índices de la oscilación del Atlántico, oscilación Quasi-Binal y el ENSO, y para ello pudimos obtener que existen correlaciones de entre el 8,3% a el 6,59% entre el índice de oscilación Quasi-Binal y los datos de precipitación, y que este fenómeno pues tiene un retardo de 3 meses a 6 meses, siendo pues el periodo en que se demora en reflejarse este fenómeno sobre los regímenes de lluvia, ¿sí? Mientras tanto, que para la NA se obtuvo que existían correlaciones entre el 27,85% al 18,25% y que pues este tenía un retardo aproximadamente de entre 7 meses a 1 mes respectivamente en reflejarse. Mientras que para el ENSO se obtuvieron correlaciones entre el 27,50 al 9,49%
y estas tardan en reflejarse más o menos en un periodo de 7 a 12 meses en esta zona. Por último, a través de un modelo de predicción se utilizó la metodología de lógica difusa. Es un procedimiento pues matemático basado en el sistema de reglas donde se establece si existe algo ahí, pues una consecuencia. Entonces, para la constitución de este modelo predictivo se realizó pues a través de una conjugación de diferentes reglas y pues consta de 4 pasos básicos. El primero es el proceso de transformación de variables. En este proceso lo que se hace es crear por medio del uso de conjuntos difusos, definir pues una función membresía. Entonces para este caso pues en el análisis como tenemos datos de entradas van a ser los índices de oscilación. En este caso de la oscilación de Atlántico del Norte, la oscilación cuasivinal y el ENSO, establecimos cuando la NAO se debilitaba o cuando esta estaba en su fase intermedia o cuando se intensificaba y lo mismo pues se realizó para cada una de las oscilaciones. Se estableció esos puntos entre cuales oscilaban estos datos de índices. Y como dato de salida pues tenemos la precipitación. Entonces luego se realiza el paso número 2, que es la definición de reglas difusas. En ello pues se define toda la cantidad de combinaciones que se puedan establecer, en donde nuestra variable pues de salida va a ser la precipitación. Entonces se establece según los registros de datos y comparado con el mismo periodo los índices de oscilación si se presenta una fase nado donde se debilita, estamos viendo que pues el QEO va a ser intermedio y el ENSO pues va a presentar una fase niña, nuestra precipitación va a tener una categoría baja. ¿Sí? Por lo tanto, se empieza a establecer estas reglas y estas combinaciones para cada uno de los meses de nuestros registros de años. Luego, se realiza el siguiente paso, que es la inferencia difusa. En ella, pues, se da todo el proceso que explica y combina las reglas de salida y en este proceso, pues, los resultados de inferencia difusa son transformados en una salida numérica, luego, pues, de relacionar todas las reglas que se puedan establecer. Y por último, pues a una transformación de salida numérica. Entonces, en ella podemos ver eh, cómo yo al variar o introducir un valor aproximado del índice de oscilación me puede dar un valor aproximado de la precipitación para ese mes. Listo. Estas son unas gráficas que más o menos explican los resultados del modelo predictivo y en ellas pues se ve la comparación entre los datos observados versus los datos simulados a través del modelo. Podemos ver que pues eh, representa muy bien los picos de precipitación y aquellos puntos bajos donde las lluvias son bajas y a través de diferentes funciones objetivos podemos establecer que el modelo puede llegar a predecir pues más o menos en un 60% las lluvias, pero pues aún presenta un poco de diferencias. Como conclusiones, pues el régimen de precipitación del embalse Guavio se está viendo influenciado principalmente por 3 fenómenos, como es el cubeo, el nao y el ENSO, y por lo tanto, pues nuestros regímenes de lluvia se ven asociados a esta incidencia dentro de la cuenca del río Guavio. La influencia de los fenómenos de oscilación del Atlántico del Norte y el ENSO, pues contribuyen a explicar el régimen de lluvias sobre la cuenca entre un 18 y 25, entre un 18.25, 27.85% por ciento y vemos que pues la oscilación cuasiminal solo explica el 8.61% al 6.59%. Por lo tanto, podemos ver que nuestro modelo de pronóstico también pues refleja cómo a través de estos índices de oscilación podemos llegar a tener una cercanía de cómo podríamos llegar a predecir nuestras lluvias en esta zona. Eso sería todo, y pues muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Lina, muy amable por tu presentación. Bueno, dado pues las circunstancias del tiempo, dejen en el chat, digamos,
digamos, un correo electrónico para futuras preguntas o para preguntas que quieran hacer y yo pues las procedería a redireccionarlas a los distintos ponentes. Entonces, yo no sé si el profe Mel está acá y quiere despedir la sección por parte de la Universidad Nacional o la despido yo, ¿no? O el profe Eliezer, creo que aquí está el profe Eliezer. Entonces, no sé, profe, si proceden ustedes. Bueno, perfecto. Entonces, como creo que no sé si están, pero no sé. Entonces, no, de nuevo, pues muchísimas gracias a los organizadores del Congreso por abrirle la oportunidad a la Universidad Nacional de Colombia. Pues, como lo había planteado al principio, pues agradecemos el espacio y quisimos mostrarle más o menos los trabajos que desarrollamos nosotros en temas relacionados con clima, agricultura, en relación con, digamos, con sistemas de producción y, por supuesto, con otros, digamos, otros sistemas como agua y ecosistemas. Entonces, de nuevo, muchas gracias y de parte de la Universidad Nacional de Colombia esperamos participar en futuros congresos de este tipo y a los organizadores les damos las gracias por tenernos en cuenta. Una feliz noche para Colombia, creo que tarde para México y nos vemos en una próxima oportunidad. Ay, muchísimas gracias, doctor Joaquín. Pues claramente agradecemos a estas 6 participaciones tan enriquecedoras que nos ofrecieron una mirada del cambio climático desde el contexto colombiano y pues también desde el programa de investigación en cambio climático. Agradecemos nuevamente este tipo de intercambios en los que pues ustedes han participado y esperamos que siga la colaboración. Pues también doctor Miguel, doctora Laura, Geraldine, Diego y Lina, muchas gracias. Y pues antes de irnos, les vamos a presentar la agenda del día de mañana. Son varios los segmentos que tenemos programados. Iniciaríamos a las 10 de la mañana con el segmento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el que se abordarán temas sobre la dinámica de las temperaturas mensuales, enfermedades y variaciones de agrodiversidad en el contexto de cambio climático en Puebla. Posteriormente tendremos una sesión simultánea, se va a hacer una transmisión simultánea hacia nuestro Facebook, que va a coordinar el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pues ellos van a tener un panel que se llama Retos Sociales y Jurídicos ante los Impactos del Cambio Climático. Y son 2 mesas diferentes. La primera mesa es sobre desplazamiento climático interno y la segunda mesa sobre acciones ante la crisis hídrica del cambio climático. Posteriormente, a las 11:30, tendremos las presentaciones de la última categoría del Premio a la Investigación en Cambio Climático, dedicada a estudios sociales y humanísticos de cambio climático. A la 1:00 después, tenemos la conferencia magistral Enredos del negacionismo climático y la interconexión de las crisis globales, imparte el doctor Jean Carlos Hochsprung Miguel, del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campiñas, de Brasil. Posteriormente, a las 3:30, tenemos el segmento coordinado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la conferencia Implicaciones del Cambio Climático en la evapotranspiración del norte de Veracruz. Y finalmente, vamos a cerrar con el segmento coordinado por la Universidad Veracruzana. Así que bueno, los esperamos el día de mañana y muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.